Welcome back. We are joined today by Einar Tangen, a senior fellow Bienvenido de at the nuevo. Institute. Hoy nos acompaña Einar Tangen, investigador senior del Instituto Taige en Pekín y también investigador senior del Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional. Así que bueno, gracias por volver. He estado leyendo tus artículos con mucho interés, especialmente el que trata sobre la Chinanomics 3.0. Y bueno, me gustaría que nos explicaras un poco ese argumento de que las reformas de China no deben verse como políticas separadas, sino como parte de una única visión estratégica. Me pregunto, ¿cómo evalúas la situación económica de China? Porque claro, mientras todos estamos distraídos con las guerras que estallan entre grandes potencias, perdemos de vista la fuerza que realmente impulsa todo, que es la economía. Y bueno, supongo que el principal motor que sigue avanzando sería China. Well, I guess the main freight train moving forward would be China. Well, yes. I mean, there's always a problem. Bueno, sí. Quiero decir, siempre hay un problema. Siempre hay obstáculos. Cuando te vuelves demasiado dominante, la gente empieza a preocuparse de que vayas a usar tu poder como lo hicieron las potencias coloniales, que básicamente imponían una especie de escenario al estilo de los Juegos del Hambre, donde todo el mundo dependía completamente de ellas. Ya fuera manipulando países al crear fronteras artificiales que enfrentaban a minorías con mayorías, o directamente mediante el robo, la diplomacia de las cañoneras y cosas por el estilo. Así que esta es una de las razones por las que escribí el ensayo, para intentar que la gente entienda que la visión que tiene China de las cosas es muy distinta de la visión colonial. Desde una visión colonial, uno entra, viola, roba, saquea, y luego justifica todo diciendo que está llevando la civilización y a Dios a los que no tienen fe ni cultura. Y eso, a pesar de que los países que supuestamente estaban civilizando tenían civilizaciones miles de años más antiguas que las del mundo occidental. Así que antes de entrar en lo que llamamos la Chinanomía 3.0, quiero empezar por otra cosa. ¿Dónde está hoy Estados Unidos? Y esto nos lleva a unos 4 ensayos que mencioné antes. Elegí precisamente esos 4 porque trazaban unos planos que con el tiempo me han seguido casi al pie de la letra. El primero lo escribió Lewis Powell, 6 meses antes de incorporarse al Tribunal Supremo de Estados Unidos, probablemente uno de los cargos individuales más poderosos, porque una vez que entras, sirves de por vida, y tus opiniones se reflejan en los casos que se deciden. Escribió un memorando dirigido a la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Era un documento secreto, en el que decía que tras la derrota de 1964, cuando Lyndon Johnson fue elegido presidente, a quien él consideraba básicamente un comunista, había llegado el momento de que las familias industriales de América se unieran y tomaran el control del gobierno, de los medios de comunicación, de las universidades, de los centros de pensamiento, y que en definitiva crearan una oligarquía. Ahora, si tenéis alguna pregunta sobre esto, deberíais ir al memorando de Lewis Powell y leerlo vosotros mismos, leer el original. Tiene notas a pie de página y todo, podéis seguirlo fácilmente, y veréis claramente que fue el plan maestro para Estados Unidos. La única parte que no salió del todo como se esperaba fue esa idea de que las familias de sangre azul siguieran gobernando, porque lo que pasó fue que las generaciones siguientes no estaban interesadas en dirigir las empresas que habían construido sus antepasados. Así que las dejaron en manos de profesionales, contables, licenciados en empresariales, consultores, gente que les decía lo que debían hacer y que con el tiempo acabó dirigiendo las empresas ellos mismos. Y como resultado, lo que empezó con la idea de que se estaba creando una oligarquía se ha convertido en esencia en un jinete sin cabeza. Porque a los profesionales se les han dado órdenes muy estrictas: maximizar el valor para los accionistas. Y eso por lo general significa a muy corto plazo. ¿Por qué? Porque así es como consiguen su bono. Es como el ratón y el queso.
Si yo digo, si maximizas el valor este trimestre o este año, te voy a dar un gran bono, claro que vas a hacer todo lo posible por lograrlo. La diferencia entre esas familias y los profesionales que contrataron es que las familias vivían realmente donde estaban sus fábricas, o al menos algunas de ellas. Empezaron en algún sitio, estaban conectadas con la comunidad. Podían haber sido buenos o malos, podían tener sus cosas, pero formaban parte de la comunidad y estaban vinculados a ella. Tenían un interés propio en lo que hacían. Pero en cuanto metes a profesionales, ya no tienen ninguna conexión. Pueden cerrar una fábrica que da beneficios solo porque dicen, bueno, sería más rentable si la trasladamos a otro sitio, a México o a Canadá, a algún lugar donde sea más barato o haya menos exigencias medioambientales. Da igual. Lo importante es maximizar el valor a corto plazo. Y como resultado, vimos cómo se vaciaba la industria estadounidense, porque la gente que antes se habría preocupado ya no se preocupa. Ahora lo único que les importa son sus dividendos. Y a los que están al mando no les importa, porque lo único que les preocupa es su bono. Ese es el sistema que tenemos hoy. Está completamente desconectado de la gente que realmente trabaja en esas empresas. Y se nota en el desprecio y en los despidos masivos que hay por todas partes. La segunda cosa que señalo es la doctrina de Wolfowitz del año 1992. Ahí expone esa idea de excepcionalismo estadounidense, según la cual Estados Unidos tiene que estar por encima de todos, que no tolerará oposición de nadie y que hará lo que sea necesario para imponer su voluntad, y que usará cualquier medio que haga falta para conseguirlo. En 1996 le siguió un memorando similar, pero este estaba dirigido a Netanyahu, que acababa de llegar al poder. Un señor llamado Richard Pearl escribió Clean Break. En ese documento se repite la idea de Wolfowitz. No hay que intentar colaborar con el mundo, ni negociar la paz. Lo que hay que hacer es imponer tus valores, tu paz y tus intereses económicos. Pero en este caso, era un consejo para Israel, que no necesitaban negociar la paz con sus vecinos, sino que debían dominarlos o destruirlos. Y eso se ha convertido en esencia en el modelo de lo que vemos hoy. Si lees ese documento verás con toda claridad que aunque Netanyahu lo rechazó en parte en su momento, en realidad se ha convertido en el plan que se ha seguido. El último documento al que quiero referirme es uno que escribió Elbridge Colby en 2021 y representa un enfoque algo distinto al de Wolfowitz. Sigue dentro de esa misma línea realista, esa idea de que, bueno, el mundo es un lugar terrible y que para tener éxito hay que ser más terrible que los demás. Su planteamiento es que sí, el tema del dominio global no está funcionando. Así que en su lugar propone buscar un dominio hemisférico, reafirmar la doctrina Monroe, tomar el control de Sudamérica, reivindicar derechos sobre Canadá, Groenlandia y demás. En definitiva, una dominación hemisférica completa y además reforzar la base doméstica. Y luego, lo otro de lo que él habla es de contener a China. Y su idea de contener a China tiene que ver con controlar el flujo de petróleo, por ejemplo, exactamente lo que estamos viendo hoy con Irán y antes con Nigeria, cuando bombardearon allí, y también lo que vimos en Venezuela. Pero además tiene otra carta que aún no ha jugado, y es interferir en el acceso de China a esos puntos estratégicos del comercio mundial. Especialmente mencionó el estrecho de Malaca. Pensar que si logran controlar la energía que entra en China, y si pueden controlar los puntos de estrangulamiento por donde pasa toda esa carga, pueden controlar la capacidad de China para comerciar. Ese es el gran plan que estamos viendo. Podemos observar en cada uno de esos casos que de hecho están siguiendo el plan que se trazó. Elbridge Colby es actualmente el subsecretario de Política de Guerra,
así que está impulsando activamente esta estrategia. Y podemos ver su huella en varios de los esfuerzos que se llevaron a cabo en Venezuela. Todo forma parte de lograr su dominio en el hemisferio y también de interferir en la energía y en esos puntos de estrangulamiento. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Lo que le he dicho a la gente es que Estados Unidos se está moviendo en una dirección muy concreta. Está impulsado por la nostalgia, por esa idea de hagamos América grande otra vez, es decir, que tenemos que volver al pasado, a nuestras glorias pasadas. Pero como se suele decir, es imposible bañarse dos veces en el mismo río. El tiempo pasa y también el agua. Pero como decía, eso es parte de la nostalgia. En el caso de China, hemos visto unos 40-45 años de progreso impresionante. Empezaron sin reservas reales de dinero fuerte. Eran tremendamente pobres, no tenían grandes recursos que pudieran exportar al resto del mundo. Necesitaban alimentos, necesitaban de todo. Y aún así, de alguna manera lograron avanzar y convertirse en la segunda economía más grande del mundo. Primero, si pensamos en la paridad del poder adquisitivo, que es la idea de que, bueno, la economía en realidad tiene que ver con cómo vivo yo, y eso no es comparable con cómo vive la gente en otros lugares. Quiero saber, por ejemplo, compro leche, tengo pisos, pago mis facturas. ¿Qué significa eso realmente? Entonces, China, ¿cómo lo hace? Pues, como no tiene efectivo, empezó a aplicar este concepto de permitir que las empresas entren, inviertan en carreteras, en sistemas de alcantarillado, en redes de agua, en ese tipo de infraestructuras necesarias para organizar las zonas y que puedan empezar a producir. Porque si yo puedo fabricar algo, pero no tengo los materiales que necesito para iniciar el proceso, y además no puedo sacar los productos terminados, no sirve de nada. Así que la infraestructura se volvió algo muy importante para China. Y para hacerlo, adoptaron el modelo de construir, poseer y transferir, los llamados BOT. Alguien llegaba, negociaba y decía, construiremos esto, lo poseeremos durante un tiempo determinado. Ese periodo nos permitirá recuperar toda la inversión y obtener beneficios. Y cuando eso ocurra, lo devolveremos al gobierno. En esos casos hubo muchísima gente que se hizo muy rica. ¿Por qué? Porque cada vez que terminaban uno de estos proyectos, tomaban su dinero y sus beneficios y hacían otro bot. Eso fue clave para desarrollar la infraestructura en un momento en que no tenían reservas de divisas fuertes. Y ahí empezó una especie de renacimiento. China tenía un enorme dividendo laboral. La gente se organizó y empezó a fabricar, sobre todo en el segmento más bajo. Esa fue una primera etapa. Después China empezó a invertir más en su infraestructura. Eso llevó al sistema que vemos hoy. Y ahora China está en lo que yo llamo una tercera fase. Están intentando desarrollar productos de alto valor. ¿Por qué? Porque el alto valor implica un margen más alto. Gran parte del negocio que China hacía antes y que sigue haciendo tiene márgenes bajos. Eso significa que dependen de las economías de escala. Me quedé sorprendido cuando vine aquí hace unos 23 años y visité una fábrica que producía vitamina C. Era del tamaño de 6 campos de fútbol. Y pensé, madre mía, ¿para quién fabrican tanta vitamina C? Manufacture this amount of vitamin C for? And they said, well, them and two competitors. Y dijeron, bueno, ellos y 2 competidores controlaban básicamente el 98% de la producción mundial de vitamina C. Y lo que hacían era aceptar márgenes muy bajos, pero sobre volúmenes enormes. Así es como enfocaban muchos de sus negocios. Hoy China está interesada en impulsar su economía y lo hace diciendo vamos a invertir en productos de gama alta, en bienes terciarios donde lideramos en nuevas tecnologías. Lo vemos en el 5G, 6G y 8G, en los vehículos eléctricos, en las baterías. Y la lista sigue. ¿Y por qué lo hacen? Porque así las personas que trabajan en esas empresas tienen más ingresos disponibles. Y esos ingresos permiten a China impulsar una economía basada en el consumo interno. China to drive its consumer-led economy. And this is really where they are today.
Y ahí es exactamente donde están hoy. Entonces, ¿cómo organizó China estas ideas? ¿Y por qué los últimos 45 años han sido, en cierto modo, tan catastróficos para Estados Unidos? En 1971, aproximadamente el 61% de la población estadounidense pertenecía a la clase media. Si tomamos la misma medida y vamos a 2024, es solo el 40%. Sí, hubo un aumento en la categoría de clase media alta, pero ni de lejos compensó esa pérdida del 21%. Apenas llega a un tercio de eso. Así que hemos visto un declive de la clase media en Estados Unidos. Y la clase media es el pilar de la democracia estadounidense. Es la que tiene la capacidad de decir, renuncio a mis propias necesidades para invertir en las necesidades de la sociedad, de mis hijos y de mis nietos. Eso ahora prácticamente ha desaparecido. La gente se siente muy a la defensiva. Muchísimas personas viven al día, de sueldo en sueldo. Simplemente no tienen ese lujo. Así que Estados Unidos va en una dirección, impulsado por esa idea de nostalgia. China va en otra, movida por el deseo de progreso, por intentar crear una sociedad mejor. Pero ¿qué tipo de sociedad es esa? Mucha gente me lo pregunta. Yo digo que es una sociedad diferente a la de Estados Unidos. Nosotros creemos, ideológicamente, que tenemos el mejor sistema, que el capitalismo liberal y democrático es la única respuesta, no una respuesta, la única. Y por tanto, pensamos que debe imponerse al mundo para que el mundo sea pacífico. Y ese ha sido nuestro mantra, lo que llevamos diciendo a la gente desde hace muchos, muchos años. Si simplemente adoptáis lo que decimos y hacéis lo que os decimos, todo irá bien. Pero al mismo tiempo, los países se han dado cuenta de que la ideología suena bien, pero la realidad es que las empresas estadounidenses y el propio gobierno, eso tiene un precio. Están tomando bienes y servicios y están dominando esas economías. A veces de forma directa, con una diplomacia de cañoneras, otras con interferencia política y otras simplemente por el enorme poder que tienen para controlar las redes financieras, el movimiento del dinero y la hegemonía del dólar. Así que Estados Unidos va por ese camino. China, en cambio, dice, no, nosotros tenemos otra idea. Nuestra idea es que se puede hacer que el pastel crezca, no discutir quién se lleva la porción más grande, sino cómo hacer que el pastel sea más grande. Y las razones son sencillas. Dicen, bueno, si el pastel mundial crece y nosotros formamos parte del sector manufacturero, tendremos mercados más amplios. Nuestros mercados más grandes son complementarios a los de esos otros países, porque queremos que les vaya bien. Les estamos ayudando a construir infraestructuras, no solo a extraer recursos, sino también a poder comprar bienes. Y cuando esos bienes se compran, algunos seguirán fabricándose en China, pero muchos se harán en esos mismos países. Ahora bien, ¿por qué tendría China interés en exportar empleos a otros países? Pues porque cuando la gente tiene trabajo, tiene ingresos disponibles y compra cosas. Así es como China realmente ve el mundo. Entonces, ideológicamente, ¿cómo encaja todo esto para China? ¿Cómo es que a lo largo de estos años, desde Deng, luego Jiang Zemin, después Hu Jintao y ahora Xi Jinping, han podido mantener esa línea? Una de las personas en las que me fijé fue un señor llamado Wang Huning. Es notable porque era profesor universitario, así que no siguió el camino habitual del gobierno chino. Normalmente uno se une al partido, lo envían a algún pueblo remoto y a partir de ahí intenta ir ascendiendo. Recuerda, llegas allí con unos 20, 22, quizá 24 años. Y desde entonces hasta más o menos los 50 y tantos, tienes que demostrar los logros necesarios para llegar a la cima de esa pirámide. Es un proceso durísimo, pero todos pasan por él. Y de alguna forma es la prueba decisiva para ver si alguien es capaz de gobernar, porque empieza desde lo más bajo y tiene que ascender rápidamente mostrando su capacidad. Wang Huning es un poco diferente.
Está en el Comité Permanente, el grupo más poderoso de China. Es uno de los 7 miembros, pero su papel es puramente de planificación y de ideas. Se une a Jiang Zemin como uno de sus principales asesores. Y es a través de él que empezamos a ver cómo esas políticas se van consolidando. No estoy diciendo que las hiciera él solo. Lo que digo es que ha formado parte de 3 generaciones de liderazgo y que evidentemente ha sido una figura clave teniendo en cuenta que hoy sigue en el Comité Permanente. Entonces, ¿cuáles son sus ideas? Su idea es básicamente combinar Oriente y Occidente. Es interesante porque fue a Estados Unidos y pasó allí unos 6 meses viajando por el país. Y fue un poco como aquel caballero francés que visitó América justo después del periodo revolucionario y la observó. Ahora mismo no recuerdo su nombre. Me viene a la cabeza Lafayette, pero no es ese. Escribió un libro fundamental sobre Estados Unidos y sobre su forma de pensar. Mucho de lo que decía era positivo, aunque también cuestionaba algunas cosas. Pero era una buena manera de mirar a América. Y creo que si te interesa, deberías leer América contra América, de Wang Huning. En ese libro, él elogia muchos aspectos de Estados Unidos, pero también señala algunos problemas. Él ve esa idea de que la codicia es buena y de que la magia de los mercados puede, de alguna manera, resolverlo todo. No creo que él realmente viera eso allí. Así que al final su conclusión es que vuelve, escribe este libro y luego sigue adelante, empezando a desarrollar estas ideas. Sabes, se puede dividir el desarrollo de China en varias etapas. Primero, fue una economía orientada a la exportación. Después vino la fase impulsada por la infraestructura, con muchas inversiones, los transaeropuertos, aeropuertos, los puentes. Origin está en esta tercera fase centrada en un desarrollo de alta calidad. ¿Hacia dónde lleva eso? Pero él tuvo esta idea de que la modernidad estadounidense, tal como la expresaban varios intelectuales en Estados Unidos, no era la modernidad que China quería. Y cuando hablo de modernidad, me refiero a cómo se define el futuro y hacia dónde se quiere avanzar. Él veía el desarrollo como algo fundamental, tener desarrollo sin dependencia. Quería crecimiento y resiliencia nacional. Claro, el crecimiento debía servir para fortalecer esa resiliencia, de modo que China no dependiera de otros. Y esto no tiene que ver con reducir riesgos, sino simplemente con garantizar, por ejemplo, algo tan básico como la alimentación. La seguridad alimentaria es un tema enorme en China. ¿Por qué? Porque la gente tiene que comer. Hay que atender las necesidades básicas de la vida de la gente y no pueden depender de los caprichos o la voluntad de otras naciones. Eso es algo muy, muy fundamental. Y en cuanto a la modernización, estoy saltando un poco de un tema a otro. Él quería modernización sin fragmentación. Este era uno de los problemas que veía en Estados Unidos. Había una enorme fragmentación. Era como que los que tenían cada vez tenían más y los que no cada vez menos. Veía mucha polarización política y tenía la sensación de que eso no iba a acabar bien si seguía por ese camino. Por eso le preocupaba mucho cómo mantener unido a un país. Ahora, su elixir mágico son los valores. Dice que cuando un país llega a cierto nivel, hay que mejorar la vida de la gente. Y eso en sí mismo tiene que ser un logro. No se trata de tener más dinero. Hay que tener lo suficiente para cubrir lo esencial, lo suficiente para poder gastar y disfrutar de la vida. Pero no hace falta tener más de lo necesario. Y no es que él diga que no debería haber gente rica. Lo que dice es que todo el mundo tiene que poder disfrutar de la sociedad, no solo unos pocos privilegiados. Eso es lo que él defiende. Y si vienes a China, o si alguna vez tienes dudas sobre China, por favor, ven primero y conócela antes de juzgar. Creo que te vas a sorprender bastante. Tengo muchos visitantes que vienen aquí y siempre me dicen, vaya, esto no es para nada como me lo imaginaba.
And they always say, "Gee whiz, this is not the way I expected it, Einer. I really, I'm surprised. I've been De misled." verdad, estoy sorprendido. People here are very Me han nice. engañado. La gente aquí es muy amable, muy atenta. Puedo salir a pasear a las 4 de la mañana. Podría dejar mi mochila en la bici y volver al día siguiente y seguiría allí. Los chavales dejan sus portátiles en las aulas cuando van a comer. No se preocupan. Y eso muestra un nivel de seguridad completamente distinto. Y lo que pasa es que para el gobierno chino tienes que garantizar un entorno seguro o habrás fallado en la primera prueba de un gobierno. Y además tienes que ofrecer oportunidades y tienes que ofrecer justicia. Así que Wang Ming ha sido realmente fundamental a la hora de diseñar el plan. Y los planes ahora no van sobre él. Creo que solo ha dado una entrevista. Plans now are, it's not about him. I think he's given one interview. I know people who've actually talked to him. They're immensely Conozco a gente que ha hablado directamente con él. Están muy impresionados por su inteligencia, por su capacidad para expresar ideas y cosas así. Pero se puede ver lo que ha hecho en esos grandes discursos que han dado esos 3 líderes sucesivos, todos ellos parte de una especie de planificación general. Por ejemplo, hablamos de las 4 iniciativas, la de seguridad, la de desarrollo económico, la de gobernanza global y la de civilización. Cada una se presentó con 2 años de diferencia. Todo formaba parte de un plan a largo plazo. Acostumbrar a la gente a la idea, educarla sobre ello y luego pasar a la siguiente fase y a la siguiente y a la siguiente. ¿Por qué? Porque vender ideas lleva tiempo. Why? Because it takes time to sell ideas. It takes time to get used to them. Se necesita tiempo para hacerlo bien, para acostumbrarse a ellos. No puedes lanzar de golpe un montón de ideas a un grupo grande de personas, porque a veces les resulta muy difícil entenderlo. Así que, como puedes ver, cada 2 años lanzan otra parte de ese rompecabezas que permite a la gente dentro de China y también a quienes escuchan desde fuera entender la dirección general que están tomando. Ahora bien, en cuanto a la economía de China, hay varias cosas que están haciendo. Para empezar, no quieren renunciar a la capacidad de fabricación que ya tienen, pero saben que, para ser competitivos, sobre todo en sectores con márgenes bajos y poca mano de obra, donde se pueden usar robots y automatización, necesitan reducir costes. Verás, la electricidad en China está entre las más baratas del mundo. Y la electricidad es una parte fundamental de todo. Por ejemplo, representa entre un 15 y un 25% de los costes generales. Cuando empiezas a sumar el fertilizante, todas las máquinas que intervienen, el plástico y bueno, toda la parte de logística, los costes y todo eso, pasa lo mismo con casi todo. Así que, si no tienes un suministro suficiente de energía muy barata, especialmente electricidad, no vas a poder producir de forma eficiente. Pero además de eso, están aprovechando la revolución digital para impulsarlo. Y con esto me refiero a que están automatizando sus fábricas, están automatizando la logística. Así que, desde el momento en que se recibe el pedido hasta que se entrega, e incluso en los servicios posteriores, ahora todo depende en gran medida de la automatización. Y China instala más de la mitad de los robots del mundo cada año, y lleva haciéndolo desde hace muchos años. Además, impulsa toda la idea de desarrollar los robots en sí mismos. Solo hay que echar un vistazo a la gala de Año Nuevo de 2025, que ve, creo, alrededor del 80% de la población china. Los robots eran como pequeñas cosas temblorosas, interesantes, un poco graciosas, pero no parecía que pudieran hacer gran cosa. Y un año después, ya daban volteretas, bailaban sincronizados y parecían increíblemente capaces. Y todo eso ocurrió en solo un año. Bueno, ya sabes, China sigue avanzando. Quieren desarrollar nueva tecnología, pero también están dispuestos a compartirla. Todo esto forma parte de esa iniciativa de la franja y la ruta. Fue en 2013 cuando anunciaron la idea y en 2015 empezó realmente. Desde entonces han invertido alrededor de $1.400.000.000.000 y se ha centrado sobre todo en infraestructuras, puertos, puentes y cosas así, como decía antes. Por eso es tan importante.
Pero este año Xi Jinping dijo, ha llegado el momento, ya tenemos la estructura básica, ahora toca darle color. Y alguien me preguntó, ¿qué significa eso de darle color? Pues significa que junto a todos esos puertos, puentes y demás, tiene que haber un desarrollo económico real. Es decir, hay que crear zonas de desarrollo económico y fábricas a su alrededor. Tienes el puerto, así que más vale aprovecharlo. Para vender cosas no se trata solo de exportar recursos. Hay que subir en la cadena de valor para que el país obtenga más beneficio. Eso genera empleo, y los empleos generan ingresos. Hace crecer la economía local y también la internacional. De eso hablaba cuando decía que hay que hacer crecer el pastel. En parte, China ha dicho, mirad, estamos dispuestos a compartir tecnología y a desarrollarla conjuntamente con vosotros. Eso resulta extremadamente atractivo para muchos países. He hablado con varios embajadores aquí en China y les he preguntado, ¿tenéis algo parecido con Estados Unidos? Y me respondieron que no, que las empresas estadounidenses no van a desarrollar ese tipo de colaboración. Puede que instalen una fábrica para producir algo en su país porque les sale más barato, pero todo lo demás es propiedad suya. Y la idea es que se lo compremos a ellos. En China, en cambio, dicen, podemos hacer una empresa conjunta y así participas no solo en la propiedad intelectual, sino también en los beneficios que genere. Y China considera que esa es una buena forma de establecer relaciones sólidas, vínculos con esos países y ayudarlos, como decía, a hacer crecer sus economías. Según China, todos los barcos flotan. Así que es algo muy distinto y además muy orientado al futuro. Very different, all very forward-looking. So, in essence, that's why I wrote that article. En esencia, por eso escribí ese artículo sobre la Chinanomía 3.0. Era una forma de mostrar dónde están esas dos grandes potencias y los enfoques tan distintos que adoptan. Uno nostálgico, otro orientado al futuro, uno inclusivo, otro excluyente. Y después decir, vale, esto es lo que probablemente ocurra. La realidad es que en este momento la política no se va a recomponer fácilmente. No vamos a ver a Estados Unidos acercarse a China, ni a China acercarse a Estados Unidos. Ambos están de algún modo atrapados en sus propias trayectorias, y ya hemos visto las consecuencias de eso. Así que la pregunta es, ¿qué puentes quedan para intentar evitar que el mundo se desintegre por completo? Creo que se trata de economía y en cierta medida también de cultura, de la forma en que las personas interactúan y cosas así. Últimamente le digo a la gente que, bueno, estoy encantado de hablar de política, pero no creo que eso vaya a cambiar la opinión de mucha gente. Estoy seguro de que tú también lo has comprobado, cuando dices la verdad cada día, y aún así, quienes deberían escuchar no lo hacen. Pero sí creo que en economía y en la diplomacia entre personas, ahí es donde se consigue algo. Quiero decir, miro a Estados Unidos ahora mismo, están organizando el Mundial. Para mucha gente, sobre todo después del COVID, tenían ideas bastante curiosas sobre los europeos y sobre personas de otros lugares. Y de repente los ven y están todos disfrutando del fútbol, o como lo llamamos en Estados Unidos, el soccer, y dicen, estos tipos son geniales, son majos. Sí, ya sabes, no todo es perfecto. A veces hay un poco de fricción o la gente se anima demasiado, pero son divertidos, interesantes, tienen su punto. Y creo que necesitamos más de eso. Esa desconfianza y falta de confianza en el mundo, que viene impulsada por los gobiernos y su propaganda para hacer lo que creen que deben hacer, por desgracia, acaba contagiando a la gente. Y entonces empiezan a creer que esas personas no son como nosotros. Mira cuánta gente en Estados Unidos está a favor de deportar a todo el que no se parezca a ellos. Eso no es algo bueno. Creo que cosas como esta pueden marcar la diferencia. Y cuando la gente se dé cuenta de que hay caminos económicos que son necesarios en Estados Unidos, importamos unos 4,3 billones de dólares al año, ¿verdad? Consumimos eso. Es más o menos una cuarta parte de todo lo que consumimos.
No vamos a sustituirlo, no vamos a construir fábricas para hacerlo. Si lo hiciéramos, los productos serían carísimos. Tendríamos menos renta disponible de la que tenemos ahora. Y a día de hoy hay mucha gente que ya no tiene suficiente tal y como están las cosas. Así que bueno, espero que en algún momento se den cuenta de eso, pero no confío demasiado en la política. En lo que realmente confío es en la economía de todo esto. Well, when you talk about how the economy Cuando hablas de cómo una economía debería servir a la sociedad, no puedo evitar pensar en Karl Polanyi. Escribió algunos de los mejores textos sobre este tema después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente lo que planteaba era que, tras la revolución industrial, el gran desafío del capitalismo era que, si se dejaba todo al mercado, éste se desligaría de la sociedad, y la sociedad acabaría siendo solo un apéndice. Donde quiera que fuera la eficiencia del mercado, ahí era donde había que adaptarse. Y fue precisamente esa incapacidad para gestionar la fuerza del capitalismo de una forma responsable lo que dio lugar a alternativas radicales. Él señalaba a Hitler, a Stalin, y da la sensación de que en cierto modo ese fue el camino que tomamos. Es decir, se suponía que debíamos tener naciones con economías. En otras palabras, esta es nuestra sociedad y ha organizado la economía buscando la eficiencia, claro, también al servicio de la sociedad. Pero con esta economía neoliberal, donde no se puede interferir en el mercado, eso se ha convertido casi en una especie de religión. Poco a poco nos hemos convertido en economías ligadas a la nación, y en particular Estados Unidos ha destacado en eso. Deberían haberse encendido muchas alarmas, por ejemplo, después del periodo de globalización, cuando vieron que muchos empleos estaban yendo al extranjero y que había ciudades y pueblos en el centro del país que se estaban muriendo. Los trabajos desaparecían, las drogas llegaban. Y en lugar de preguntarse cómo mejorar la sociedad para que esto funcionara mejor para todos, empezaron a aparecer artículos en los periódicos diciendo cosas como, la solución son las mudanzas. Es decir, que no te estás adaptando al mercado. Coge una furgoneta de mudanzas, de esas que alquilas para irte, y sal de allí. Quiero decir, esto es simplemente para despoblar la zona. Pero para mí, cuando leí esos artículos, pensé, bueno, esto es de lo que escribía Karl Polanyi. Es decir, permites que la sociedad sea devastada porque no está sirviendo a la economía de la manera adecuada. Su argumento, sin embargo, era que si solo buscas la eficiencia económica, en algún momento acabas creando una oligarquía, desmantelas la sociedad y tarde o temprano llegan las consecuencias. Pero tenía una última pregunta para ti. ¿Cómo ves tú, o qué tan optimista eres sobre la posibilidad de que China evite, digamos, la tentación del imperio? Porque ya sabes, que no siga el mismo camino que Estados Unidos. Porque al fin y al cabo, los realistas políticos solemos pensar que el poder acaba influyendo en las intenciones. Es decir, si de nuevo, como he dicho antes, mi ejemplo favorito, el del economista político Friedrich List, que en la primera mitad del siglo XIX señaló una gran diferencia entre los británicos y los estadounidenses. Decía que los británicos pudieron construir un imperio apoyándose básicamente en tres pilares. Primero, empezaron a dominar la tecnología y la industria. Segundo, controlaron todos los océanos del mundo, es decir, la conectividad física del planeta. Y, por último, la conectividad financiera, con su moneda como referencia principal. Y Friedrich List subrayaba que con el sistema americano de principios del siglo XIX, Estados Unidos tenía un modelo completamente distinto. Se apoyaba en los mismos tres pilares, sí, pero lo hacía buscando la libertad y la soberanía. Así que lo comparó con los británicos. Dijo que ya sabes, los estadounidenses estaban impulsando su base industrial, desarrollando los puertos y las carreteras y creando un banco nacional. Eso sería en esencia la fuerza antihegemónica. Y cuando lo lees hoy, la razón por la que lo menciono es porque suena un poco como la forma en que solemos hablar de China.
pero hacia 1898 se puede casi poner una fecha exacta cuando los estadounidenses ganaron la guerra contra los españoles. Entonces se vio que adquirieron todas esas posesiones coloniales y de repente controlar el Pacífico dejó de ser el objetivo. De pronto tenían que controlar y dominar los mercados extranjeros. Y eso también implicaba adquisiciones territoriales. Y de nuevo, esas mismas tres bases que antes servían para oponerse a la hegemonía, poco a poco se convirtieron en instrumentos de hegemonía. Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos tuvo que controlar todos los mares, dominar las industrias tecnológicas y, por supuesto, monopolizar las monedas mundiales y los bancos de desarrollo. Así que, en ese momento, Estados Unidos se había convertido, en mi opinión, en una copia completa del Imperio Británico. Y la razón por la que lo menciono ahora es porque vemos que China también está siguiendo, diría yo, esas mismas tres bases del sistema estadounidense y antes del británico. Es decir, tiene esa primera base, el liderazgo industrial y tecnológico. Y además, está conectando el mundo con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y la última parte, claro, el aspecto financiero. Se desarrollan los bancos nacionales, la moneda, los sistemas de pago y todo eso. De nuevo, si es algo antihegemónico, pero si la distribución del poder influye en las intenciones, entonces, ¿qué pasa después de la hegemonía? Porque los ejemplos que mencionaste, con Clean Break y la doctrina Wolfowitz, no es casualidad que aparecieran en los años 90, justo después de la desaparición de la Unión Soviética, que era el equilibrio. Así que, otra vez, cuando Estados Unidos pierde ese equilibrio, de repente surgen todas esas ideas de dominar el mundo por el bien de toda la humanidad. Hoy suena broma, pero en los 90, eso era lo que la mayoría de la gente creía. Eso fue antes de que pidieran destruir civilizaciones enteras y, ya sabes, apoyar todos esos genocidios. Pero supongo que, sí, mi pregunta es, ¿cómo ves o qué te da optimismo sobre la capacidad de China para resistir la tentación del imperio? Porque según el argumento de Mearsheimer, la seguridad definitiva sería dominar el mundo. Si lo controlas todo, estás completamente a salvo. Como tú mismo señalas, claro, el imperio corrompe. Si tienes un imperio fuera, el buen gobierno dentro se convierte en un sueño. Todo acaba desmoronándose. Así que no creo que el imperio es un buen camino para China, pero tiene un gran atractivo. Así que, de nuevo, es una pregunta larga. ¿Cómo puede China para que China resistir esta acción? Vale, creo que es un tema totalmente actual. Y sabes, lo curioso es que me mudé a China en 2005 porque pensé, bueno, si hay un renacimiento en mi vida, será aquí. No me he sentido decepcionado. Pero también tuve la oportunidad, era presidente del Consejo de Comercio Internacional de mi estado, y pude conocer a algunas personas bastante importantes del gobierno. Y lo que les dije fue algo así como, bueno, parece que vais por buen camino en lo económico y en ese tipo de cosas. Vuestro sistema es distinto, pero parece que os funciona. Hay aspectos mejorables y cosas así, pero sí veo a China en ascenso. Y eso fue en 2006, 2007, 2008. Por esa época. Pero dije, espero que estudiéis la historia lo suficiente como para no, porque no se trata solo de Gran Bretaña. Si miras atrás, en todos esos imperios fue siempre igual. Empezaban, ya sabes, con el comercio, y de repente se convertía en una fuerza para conseguir comercio. Y luego, claro, llegaba la justificación, con Dios, con el oro o con cualquier otra cosa que sirviera. Dije, espero que nos convirtáis en lo que fuimos nosotros. Ahora, hay un par de cosas sobre China que merecen atención. Primero, como dije, nosotros estamos movidos por la nostalgia. Podrías pensar que China en parte actúa porque habla de ese rejuvenecimiento, esa idea de querer reactivar su economía. Pero eso no es necesariamente nostalgia. But that's not nostalgia necessarily. What it means is it's the recognition that Lo que significa es que se reconoce que tenemos que hacer cosas nuevas para poder avanzar. Y todo gira en torno a la historia. Por ejemplo, si hablo con alguien del gobierno de un nivel bastante alto,
Esa persona tiene una formación clásica en el sentido de que conoce a todos los poetas, la literatura, su historia. Van constantemente a lo que llaman la escuela del partido. Tienen que hacer cursos allí, obligatorios cada año. Y como parte de eso se les enseña su historia. Claro, es la interpretación que ellos le dan, pero sí aprenden sobre la historia de China. No solo la conocen, sino que son plenamente conscientes del poder que tiene la historia, sobre todo cuando se llega a los niveles más altos. Y usan eso como una guía hacia el futuro. Por ejemplo, al tratar con Donald Trump, entienden que es una persona transaccional. Pensaron mucho en cómo manejarlo y buscaron ejemplos de gente como él en su propia historia. Y eso los hace un poco únicos, porque cuanto más sabes de historia, ya sabes, como profesor de historia, menos probable es que repitas los errores del pasado si realmente la estudias y aprendes de ella. Así que creo que siguen aprendiendo de eso. Y mientras estén despachando Mr. X, eso sigue siendo algo central en su forma de entender el mundo. En este word, ellos no imponen ideología. Nosotros sí. Second, they don't push ideology. We do. And part of it is we push the ideology. Y en parte lo que hacemos es impulsar la ideología, porque es una forma, es la defensa de la naturaleza. ¿Por qué hemos hecho todas esas cosas terribles? Bueno, en realidad lo hacemos por una buena razón, como decías, por un bien mayor. Está bien, ya sabes, para hacer una tortilla hay que romper huevos. Así que si quieres una tortilla, tienes que estar dispuesto a hacer lo que haga falta. Pero creo que eso se ha vuelto vacío, sin sentido. En cambio, China no hace eso. No dicen, deberíais seguir nuestro ejemplo. Dicen, si crees que tenemos algo que hacer por la forma en que nos hemos desarrollado y eso puede funcionar en tu país, adelante. No tenemos ninguna reclamación de propiedad intelectual sobre eso. Haz lo que sea necesario. Pero su idea de soberanía es que cada país, porque es un mosaico complejo de culturas, de historia, de pueblos distintos y de lenguas diferentes, tiene que seguir su propio camino. No hay un modelo único, no es algo que sirva igual para todos. Así que eso es un poco diferente. Si no intentas imponer tu ideología a los demás, entonces no tienes ningún motivo para entrar allí con tus buques de guerra y machacarlos para que hagan lo que tú crees que es correcto. Y la última parte es que hasta ahora, el sistema de China tiene una clase profesional de burócratas que ascienden hasta los puestos de liderazgo. Ahora bien, no soy un gran admirador de las burocracias y hay que vigilarlas muy de cerca. Pero los que llegan a través de la burocracia, como decía, empiezan con 22 o 24 años y hacia los 54 se decide si continúan o si básicamente se jubilan. Y el camino hasta arriba es durísimo. Es una pirámide. Empiezas con millones y acabas con 1, luego 7, luego 25 y así sucesivamente. Así que no hay mucho espacio en la cima. Eso significa que los que llegan arriba suelen ser extremadamente capaces. Pero en cualquier sistema, hay que reconocer que cuanto más fuerte es el líder, más débil es el gobierno. Y no lo digo en un sentido negativo. Es solo que las ideas nuevas tienen más dificultades para abrirse paso cuando hay un gobierno muy fuerte y dominante. Y de todo esto el gobierno chino es muy consciente, al igual que de las transiciones y de todos esos procesos. Así que están pensando en estas cosas. No están escondiendo la cabeza bajo tierra esperando que el problema desaparezca. No, esto es lo natural. Dicho de otra forma, China tiene un sistema que en promedio forma a personas mejores, más interesadas en servir al pueblo, que la mayoría de los países que conozco. Y quiero que pienses en eso. ¿Cómo prepara Estados Unidos a sus líderes? Puedes estar en paro, sin posibilidad de encontrar trabajo, presentarte para ser encargado de perros, luego para alcalde, después para el Senado, y acabar siendo presidente. Suena como una gran historia. Y claro, ahí tienes a Clinton, que pasó de unos orígenes muy humildes a ser presidente de los Estados Unidos. Suena genial la típica historia de Horatio Alger. Pero ¿de verdad estaban preparados?
but were they really prepared? In Clinton's case, better prepared than most. En el caso de Clinton, estaba mejor preparado que la mayoría porque había sido gobernador. Pero ya sabes, Obama, aunque creo que es una persona muy moral, muy buena, un gran orador, en realidad nunca había dirigido nada antes de ser presidente. Y eso se convirtió en un problema para él. No estaba preparado para ser presidente. La ironía es que hoy sería un gran presidente porque ahora tiene la experiencia y entiende cómo funciona la burocracia y cómo eso le confundió, sobre todo en cuestiones militares. Cuando estás ahí sentado cada día en el despacho oval y entran personas con grandes estrellas en el pecho y un montón de títulos, gente muy inteligente, básicamente te van lavando el cerebro con el tiempo sobre las amenazas a la seguridad que enfrenta Estados Unidos. The security threats of facing America, and you believe them because you don't have an independent sense. Y les crees porque no tienes un marco de referencia independiente, sobre todo si hablamos de alguien que fue, ya sabes, organizador, luego senador estatal, después llegó al Congreso de Estados Unidos y finalmente se convirtió en presidente. Es un ascenso meritocrático, sí, pero eso no necesariamente le preparó para ocupar, digamos, el puesto más complejo de Estados Unidos. En cambio, en China, si vas a llegar a ese nivel, has pasado por el aro muchas veces. Sabes exactamente cómo funciona China. Conoces cómo operan sus sistemas, los límites y las ventajas de la burocracia y todo eso. Y como es un sistema en el que, al contrario de lo que muchos piensan, Xi Jinping no va a nombrar personalmente a todos los que estarán en el poder en el futuro, se trata de un proceso de toma de decisiones colectiva. Y es muy complejo. Además, hay presiones y negociaciones entre las personas que están allí. Pero no puedes ser un cretino y esperar que te eleven, porque a nadie le caes bien si eres un cretino. O sea, quiero decir, no debería decir esto, pero bueno, Ted Cruz, vamos, todo el que ha conocido a Ted Cruz no lo soporta. Dicen, sí, es un tipo inteligente, pero no resulta nada simpático. En China, no habría manera de que estuviera en la posición en la que está. Primero, porque en realidad no tiene la experiencia necesaria para hacer lo que hace. No está bien informado, como vimos en su entrevista con Tucker Carlson. No sabía, por ejemplo, que en Irán viven 92 millones de personas. Y aún así dice, ataquémoslo. Ya sabes, soy el senador de Israel, cosas así. Ni siquiera puedo imaginarlo. Alguien en China diciendo una décima parte de lo que él dice y estando en una posición de poder. Tienen un sistema distinto, tiene sus límites, pero al mismo tiempo siempre está esa advertencia constante. Eso es lo importante, el poder de la naturaleza humana. Y lo que veo a veces hoy, no en la parte más alta, sino en la intermedia, esa gente que no tuvo nada que ver con los éxitos de China. Me refiero a las etapas duras, a pasar por la revolución cultural y todo eso. De algún modo se apropian del mérito de esos logros y lo asumen como algo personal. Y en muchos casos se vuelven muy agresivos, diciendo cosas como, tenemos que dar una lección a todo el mundo. Somos fuertes. We need to teach everybody a lesson. We're strong. You have to know who China is. Mira, hay que entender quién es China. Ese tipo de discurso me preocupa. Pero como dije, la gente que está en lo más alto, los que siguen ascendiendo, por lo general no comparten esas opiniones. Suelen ser, como mencioné, personas con una visión muy histórica. Están convencidos de que un buen futuro no pasa por el conflicto, mientras China intenta contener todo el desorden que hay en el mundo, provocado por otros países. Sí, creo que hay un peligro constante. Y si lo ignoras, entonces sí que estás en un buen lío. No puedes hacer eso. Vemos en toda Europa Alternativa para Alemania, el AfD. Vemos partidos de derechas que en esencia tienen tendencias fascistas y que están creciendo con programas populistas y cosas por el estilo. ¿Son sus líderes capaces de gobernar? ¿Han gobernado alguna vez? No. Hacen promesas para llegar al poder, pero no tienen ni idea de cómo cumplirlas. Y eso se ve con Milei en Argentina. Se ve en general también con Donald Trump. No tiene ni idea de cómo llevar a cabo todas las promesas que ha hecho. De hecho, ahora está en una situación en la que va justo en la dirección contraria a todo lo que prometió. La sanidad es más cara, los precios han subido, la gasolina también.
Las guerras interminables siguen y no está prestando ninguna atención a traer empleos reales de vuelta a Estados Unidos. Todo eso ha fracasado. Así que sí, ahí está el peligro. Pero luego, claro, ¿cómo reacciona China ante eso? ¿Piensan somos superiores? Creo que adoptar una actitud de superioridad es la mayor debilidad. Conozco muy poca gente realmente segura de sí misma que actúe como si fuera superior. Y lo digo en serio. Las personas que intentan convencerte de que son superiores, siempre sospecho que tienen problemas de autoestima, que intentan tapar sus carencias haciéndote creer que son fuertes. Si de verdad eres fuerte, te apoyas en tus argumentos, das ejemplos, haces cosas en lugar de hablar tanto de ellas. Creo que los Chinotovas tienen una capacidad mucho más duradera a la hora de afrontar las cosas. El futuro es incierto. Como he dicho, es una lucha constante. Lo único que sabemos con certeza es que habrá más cambios. Cuando llegan esos cambios, hay que tener un sistema lo bastante dinámico como para responder a ellos. Creo que China está reaccionando a las dinámicas de la economía mundial y a la dirección que toman tanto la sociedad como la política. En cambio, en Estados Unidos, como decía, esa nostalgia les impide afrontar no solo las realidades internas de una sociedad en declive y esas deudas enormes, sino también el hecho de que ahora mismo nadie habla de devolverlas algún día. Y eso me preocupa, porque van a seguir creciendo. Para finales de este año, estaremos muy por encima de los 40 billones de dólares. Y nadie parece inmutarse, salvo unas pocas personas por motivos ideológicos, que siguen votando a favor de las mismas cosas contra las que dicen estar. Esa es la parte política del asunto. Así que sí, estamos en un periodo de cambio, no solo por la situación política entre Estados Unidos y China, sino también por la tecnología. Quiero decir, la revolución digital me parece tan importante como la revolución industrial, por cómo afecta a la gente común. Y hacen falta ideas nuevas, cómo adaptarnos a eso, cómo formar a las personas para que puedan participar en esta nueva economía y cómo va a funcionar esa economía. Tendremos un sistema nuevo en el que la gente trabaje 3 días y medio a la semana, pero la economía funcione los 7 días. Ya sabes, con 3 turnos y que dé igual cuando duermes o te despiertas. Básicamente todos los servicios estarían disponibles. Así que estás diversificando la actividad económica. Cada vez se necesita menos para cubrir las necesidades básicas de la gente. Quiero decir, la comida, siempre que haya suficiente tierra cultivable, puede producirse con una fracción de las personas que hacían falta antes. En China, por ejemplo, todavía hay alrededor de un 30% de la población trabajando en la agricultura. En Estados Unidos es menos del 2%. Está muy automatizado y cosas así, pero esa oportunidad existe. Esa mano de obra puede destinarse a otros sectores, pero hay que formarla. Tienen que empezar a pensar en qué pueden hacer y luego enseñarles cómo hacerlo. Así que hay ámbitos y muchos otros en los que básicamente estamos construyendo. Si puedo imprimir un edificio y ya no necesito albañiles ni todos esos oficios, ¿qué hacemos con esa gente? Creo que China está siendo muy previsora. No hablan mucho del tema, pero llevan tiempo invirtiendo más y redirigiendo a más personas hacia sectores donde habrá oportunidades en el futuro. Se están asegurando de tener graduados universitarios, pero también están renovando los programas académicos para que estén más alineados y cuando terminen sus estudios tengan buenas perspectivas laborales. Así que el gobierno no solo tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad, sino también de preparar a las personas para que sean miembros productivos de la sociedad. No se trata de que todos sean intercambiables, sino de intentar que cada uno encuentre un lugar donde sus intereses y capacidades encajen y puedan tener una vida plena. Eso es igual de importante. No se trata solo de que tenga ingresos extra, sino de que voy a trabajar, veo valor en lo que hago y los demás también lo ven.
y ese valor se traduce para mí en forma de salario. Así que los gobiernos, que son capaces de adaptarse y de atender a su gente y a su futuro, creo que lo hacen muy bien. No se trata de dar cosas a la gente. Eso no es productivo. Es una transferencia de riqueza. Si hay suficiente riqueza para transferir, de acuerdo. Y hay personas que en algunos casos lo único que se puede hacer es transferir. Si son cuadriplégicos y no pueden trabajar o necesitan ayuda adicional, sí, eso supone una cierta carga para la sociedad. Pero claro, no puedes simplemente abandonarlos, ¿verdad? I think that's, no, I was gonna say, I think that's a key challenge for all societies now. Creo que ese es un desafío clave para todas las sociedades de ahora en adelante. La destrucción creativa que viene con las nuevas economías que están surgiendo. En fin, quiero darte las gracias por haber venido tan temprano en fin de semana. Te lo agradezco mucho. Gracias. Appreciate it. Thank you. Gracias, te deseo todo lo mejor.